Muy buenas tardes a todas. Yo soy Alejandra Sentís, experta en estudios interdisciplinares de género. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de lunes. Este encuentro está organizado por Clásicas y Modernas y se enmarca dentro del proyecto de Bibliotecas en Igualdad que comenzó en el año 2018 y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Dirección General del Libro y del Fomento a la Lectura. Mediante este proyecto, Clásicas y Modernas pretende dar una mayor visibilización a las escritoras y completar los fondos de las bibliotecas con obras escritas por mujeres de todos los tiempos. Dentro de este proyecto se han realizado muchas charlas y actividades y numerosas bibliotecas han firmado ya el manifiesto por toda la geografía española. Antes de comenzar, sí que os pido que tengáis apagados los micrófonos, no sé si hay alguien con el micrófono encendido, para que no haya interferencias con los ponentes. Aviso de que se está grabando por si alguien no quiere que se le vea la cara. Y también aviso de que en los últimos 15 minutos o así estaremos recogiendo las preguntas del público por el chat. Así que animo a que la gente, todo lo que quiera saber o quiera comentar, que utilice el chat. En esta ocasión, en este encuentro, vamos a hablar de un estudio que se llama ¿Dónde están las mujeres en el ensayo?, con sus dos coautoras, a las que doy la bienvenida, Rosa María Rodríguez Magda y Pilar Pastor Queixart. Rosa María Rodríguez Magda es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Principalmente ha desarrollado su actividad profesional como escritora, filósofa y crítico literario, aunque también ha desarrollado una amplia labor en la gestión cultural como organizadora de múltiples congresos internacionales, encuentros universitarios, exposiciones y actividades en colaboración con la UNESCO. Ha sido promotora y firmante de la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos presentada en la Asamblea General de la UNESCO. Ha sido directora del Aula de Pensamiento, de la Casa Museo y Centro de Investigación Vicente Blasco Ibáñez, consellera del Consell Valencià de Cultura y actualmente es vicepresidenta de Cultura e Investigación de la Asociación de Clásicas y Modernas. Y también ha realizado numerosas publicaciones, entre las cuales destaca su último libro, titulado La mujer molesta, feminismos postgénero y transidentidad sexual. Por su parte, Pilar Pastor Queixart es licenciada en Medicina y especialista en Salud Pública. Ha desarrollado su trayectoria profesional en diferentes ámbitos de la administración pública y en los últimos 10 años ha sido directora del Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha desarrollado numerosos estudios y análisis, tanto en el campo sociosanitario como en el cultural, y ha participado como ponente en encuentros y jornadas profesionales y realizado como autora o coautora diversas publicaciones. También desde finales de los años 70 ha estado vinculada al movimiento feminista con diferentes asociaciones y actualmente forma parte de la Comisión de Investigador de Clásicas y Modernas, de la Comisión de Investigación y de la Junta Directiva de Clásicas y Modernas. También ha sido impulsora en esta misma asociación de diversos estudios como el que hoy nos ocupa, las dos ediciones de ¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas? Y ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?, ambas realizadas en colaboración con las GAE. Y también ha participado en la implantación en Aragón de proyectos de la asociación como temporadas de igualdad de mujeres y hombres en las artes escénicas y bibliotecas en igualdad, cuya carta de adhesión ya ha firmado el Ayuntamiento de Zaragoza también. Y a continuación yo creo que ya puedo dar paso a Rosa María, que va a introducir un poco el estudio y los objetivos del estudio en general. ¿Te parece? Sí, gracias Alejandra. Pues bueno, buenas tardes a todas las que estamos aquí reunidas. Efectivamente, este estudio está un poco, un poco totalmente en la línea de lo que trabaja Clásicas y Modernas. Se han hecho estudios sobre dónde están las mujeres en la música, dónde están las mujeres en las artes escénicas, y nos interesaba también plantearnos dónde están las mujeres en el ensayo, porque el ensayo sería de alguna manera, dentro de los géneros literarios, aquel que legitima quién tiene la capacidad para hablar y quién tiene la autoridad. Entonces, nos interesaba saber si efectivamente podríamos decir que había un déficit de autoridad intelectual en el campo cultural referido a las mujeres. De la misma manera que se dice, pues bueno, que a las mujeres se les interrumpe más, que las mujeres están menos presentes a lo mejor en los premios, etcétera. Esto se plasma en el ensayo. Entonces, lo que cogimos, después lo desarrollará Pilar, es una selección de 8 editoriales, también variadas, para centrarnos, si las editoriales tenían diversas colecciones, en la colección que fuera más
ensayo en general, que se entiende por ensayo, pues no un estudio estrictamente académico ni estrictamente técnico, sino donde la persona puede explayar su punto de vista. También escogimos 8 revistas, perdón, también general, pero bueno, esto ya lo comentará Pilar. Lo que nos interesaba sobre todo es ver hasta qué punto esa falta de presencia se podía plasmar en las publicaciones. Sabemos que del monto total de lo que se publica habitualmente en un año en España, solo un 33% está firmado por autoras. Si miramos lo que es netamente ensayo, esa proporción baja no llega a un 20%. De ese 33%, que suele ser la media de títulos publicados, vemos que las mujeres firman sobre todo, se centran más o bien en creación literaria, en poesía o en literatura infantil, mientras que hay más proporción de títulos en hombres pues sobre ciencias sociales, humanidades, etcétera. Lo que sí que es interesante, porque es que después en el registro general de la propiedad intelectual sí que apabullantemente los hombres registran mucho más obras, muchos más títulos. Por ejemplo, en el 18 eran 12.883 títulos registrados de hombres frente a 8.178 de mujeres. Por otro lado, y lo podéis encontrar en la página web de Clásicas, ya desde siempre nosotros lo que hacemos es revisar un poco los premios, las presencias de las academias. Entonces, en lo que es estrictamente en ensayo, en la parte del ensayo, por ejemplo, el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, de 51 premiados, solo 3 han sido mujeres. En el de Ciencias Sociales, de 42, solo 6. Y si después nos centramos también por repasar los datos que tenéis, podéis comprobarlos en un sentido más amplio, pero por repasar lo que puede ser más cercano al ensayo, la Real Academia de Historia, por ejemplo, tiene 6 mujeres y 29 hombres. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, solo 2 mujeres y 40 hombres. Y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, una mujer y 34 hombres. Luego, efectivamente, hay un desequilibrio entre la presencia de unas y la presencia de otros. En cuanto a las conclusiones, avanzar un poco, aunque eso lo podemos decir al final, las conclusiones del ensayo es que nos llevamos bastante sorpresa en algunas cosas, ¿no? Porque vimos que había editoriales pues que muy consideradas, que tienen un plantel de títulos y de autores muy importantes, y que sin embargo eran que a lo mejor pues en un año pues habían publicado un 5% de mujeres autoras, o incluso alguna en un año no habían publicado a ninguna mujer. Entonces, lo que vimos es que tampoco podemos pensar que esto era por mala conciencia, o es que apartaran las obras de las mujeres. Pero en tanto en cuanto una editorial se centra más en un panorama intelectual e internacional, menos presencia de mujeres tiene, lo cual es bastante dramático, porque eso implica que no solamente es una cuestión de España, sino que la autoridad intelectual de las mujeres en el panorama del pensamiento en general está bajo mínimos, y cuando miramos fuera de nuestras fronteras, todavía más. Otra cosa que nos resultó interesante y un poco chocante es que pensábamos, bueno, dentro de la selección tanto de editoriales como de revistas, pensábamos aquellas que han optado por una opción, pues digamos, lo que se etiqueta como progresista o más cercana al feminismo, pensamos, o más de izquierdas, pensábamos que tendrían una presencia más fuerte de mujeres pues en su catálogo. Y la sorpresa de esto es que no fue tampoco así. Luego, ni la opción, digamos, ni la visión internacional
favorece a la presencia de las mujeres, ni siquiera influye la opción, digamos, política con respecto a que haya más presencia de las mujeres. También eh, cabe, cabe señalar, y creo que es importante, que eso se enmarca dentro de no solo de una falta de reconocimiento de las mujeres, sino también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Cuando hemos visto que el porcentaje de obras registradas por mujeres en el registro de la propiedad intelectual es muy inferior al de los hombres, hay como una especie de autocensura a la hora de que las mujeres se sientan socialmente reconocidas y seguras para emitir su propia opinión. Esto viene de una socialización muy constante. A las mujeres se les socializa y se les dice desde que van a la escuela, pues mira qué trabajadora es, mira qué aplicada. En cambio, a los niños un poco se espera que puedan ser desde revoltosos hasta originales, y ese premio hace que muchas veces las mujeres se retrotraigan hacia tareas y temas que requieren más el análisis, la elaboración, pero no el decir aquí estoy yo y esto es lo que pienso, porque hay como, y esto nos lo decían muchas veces también a lo mejor las editoriales, ¿no? Pero es que llegan menos originales. Luego, tenemos que ver cómo esa labor de zapa de la socialización está haciendo que muchas mujeres se retraigan de lo que entendemos por ensayo como género de decir yo pienso, yo intervengo, no como un análisis, digamos, pormenorizado de una disciplina. Y otra cosa que nos frena también frente al reconocimiento de la mujer como voz de autoridad es que todo, hasta incluso la escenografía de la puesta en marcha de qué es hablar, por ejemplo, está demarcado por unos condicionantes. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, Mary Beard dice es que incluso el tono de las mujeres parece que no es apropiado para la autoridad, que el tono agudo es poco apropiado, que cuando uno piensa en algo fundamental y profundo tiene que tener una voz como más grave, una voz más grave que se acomoda más a los hombres. Y, y también fijaos que un detalle que yo recordaba esta mañana, como incluso las formas son masculinas. Cuando una mujer quiere decir algo relevante, normalmente antes, sobre todo más, antes tenía pues una especie de, incluso la vestimenta y tiene que ser como más neutra, más masculina. Tuvo que venir Carmen Alborg a demostrar que se podía ser ministra y ser estilosa y vestirse de una forma atractiva para unir autoridad con estética, porque lo otro era como muy gris. Entonces, no, bueno, no me quiero, simplemente no me quiero pasar porque después comentaremos y tampoco quiero adelantar lo que va a decir Pilar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el estudio nace en un contexto social, psicológico, que determina el hecho de que haya menos producción, pero por otro lado, además, hay que ver, bueno, cuando estamos mirando los premios, quién forma parte del jurado, quién es el lector, quién es el director de una editorial. No quiere decir esto que esté seleccionando solo a los autores masculinos, pero de alguna manera el hecho de que, por ejemplo, sabemos que los hombres leen a hombres y las mujeres leemos a hombres y mujeres, hace que haya una predisposición inconsciente. No vamos a decir que es malvada, pero una predisposición a valorar más aquello que uno conoce más. Y lo que conocen más los hombres suele ser la cultura hecha por hombres, y lo que está legitimado socialmente también como voz de autoridad es la voz masculina. Yo creo que me quedaría aquí para que viéramos qué es lo que hemos aportado, qué es lo que hemos encontrado en este estudio en el que participó, participaste, Alejandra, y que también nos gustaría que como investigadora también nos comentaras. Bueno, yo paro aquí y le dejo que Pilar de los datos específicos que fuimos encontrando.
Adelante, Pilar. Estoy compartiendo para que me aparezca el PowerPoint aquí. Bueno, pues buenas tardes. Un momento, antes. Buenas tardes a todas y, bueno, porque supongo que la mayoría sois mujeres las que estáis presentes en el foro. Es una oportunidad que agradezco, bueno, el poder estar aquí, el poder hablar del ensayo, el poder difundir los resultados del estudio. Así que vamos a ello. Bien, antes incluso de la presentación, como decía Rosa María, el ensayo es un foro de reflexión, es un lugar de reflexión, de pensamiento, es donde, bueno, se buscan soluciones a problemas sociales y allí, desde luego, esta fue una de las razones de hacer el estudio, ¿no? Fue que las mujeres tienen que estar ahí. Queríamos saber cuántas mujeres hay ahí, cuántas mujeres están también participando en dar soluciones a esos problemas para que también esté la voz de las mujeres en ellos y también se toquen temas que otras veces nos han tocado y que a nosotras desde luego nos preocupan mucho. También porque es un lugar donde se emiten juicios, pero también prejuicios, y esa es una razón importante también. Bien, el estudio se hizo, las autoras ya os hemos comentado, somos Rosa y yo, pero las colaboradoras fueron muy importantes en él. Y la verdad es que hicieron un buen trabajo, vamos. Bien, el objetivo era conocer la presencia de autoras en libros y artículos de revistas de ensayo españolas, así como el origen de dichas autoras, es decir, si había más españolas o había más extranjeras. Se seleccionaron todos los artículos, libros de los años 2017 y 2018, de 8 editoriales de libros, 8 revistas y la selección de los mejores libros anuales de no ficción de 4 periódicos que ahora veremos. En total fue un trabajo bastante arduo, casi 3.000 textos y autorías. La relación de autores es un poquito mayor que la de textos, como veréis luego, porque alguno de los textos, alguno de los artículos o de los libros está escrito por más de un autor. Las editoriales fueron estas: Alianza, Anagrama, Catarata, Debate, Herder, Paidós, Siruela, Taurus. Las revistas cogimos las áreas temáticas, las abordamos a través de la plataforma ARCE, de la asociación ARCE, y bueno, dentro de ellas que fueran Pensamiento y Política, Le Monde Diplomatique y Claves de la Razón Práctica, Ciencias Sociales, Filosofía, Historia Social, Segoría, dentro de lo mismo, de Ciencias Sociales, Filosofía y Historia, la AVENS, El Viejo Topo, Revista de Occidente y Grial, en la temática crítica de la cultura. Esta fue la selección, como decía Rosa, intentamos que fuera lo más variada posible, en el caso de los libros en tirada, en número de ejemplares, y en el caso de las revistas que estuviera recogido incluso la diversidad, como son 2 de las revistas en lengua propia. En cuanto a los periódicos, se cogió El País, El Mundo, La Vanguardia y el ABC, los mejores, como decía, la selección de mejores libros de no ficción que sacan anualmente. En el caso del Mundo y La Vanguardia, El Mundo responde al año 2018, porque en 2017 no hubo esta selección, no se publicó esta selección, y La Vanguardia son los libros de 2017, porque en 2018 no hicieron la selección. Bien, los resultados totales, primero voy a hablar de los resultados totales y luego ya hablaré un poquito más en concreto por editorial y por revista. Bueno, la primera sorpresa es que hay un 20% de autoras en libros y revistas, hay una falta de equilibrio de género total, es un porcentaje muy bajo. A mí me recordó que Amelia Valcárcel, en un estudio que presentamos en Mérida, decía que en los estudios de género, a nivel histórico, siempre sale un 10, un 15, un 20% de mujeres en la llamada alta cultura, que son excepciones además y que las tratan como excepcionales, porque si no la injusticia sería demasiado patente. Bien, también puedo hacer referencia a un estudio de Laura Freixas que hizo en 1999 sobre 15 editoriales, y en el género ensayo había un 15% solo de autoría femenina, o sea que en 20 años solo hemos aumentado 5 puntos, o sea que es muy bajo. Sin embargo, en los mejores libros del año de no ficción encontramos que hay un 40% de autoras. Esto puede deberse a una mayor sensibilidad
por la visibilización de las mujeres por parte de la prensa, que ha tenido más presión desde luego. Se han hecho algún estudio más, también quiero citar uno que se hizo desde Clásicas y Modernas por Trinidad Moreno y Laura Freixas en el año 2013, en el que hallaron que había un 22% de libros escritos de libros reseñados en los periódicos escritos por mujeres, pero sin embargo encontraron que las profesionales críticas que criticaban esos libros y que hacían las reseñas solamente eran un 19%, o sea, un 22% de reseñas y un 19% de profesionales que hacían las reseñas. Yo creo que fue un estudio muy, muy difundido y que, bueno, eso unido a la ola feminista de estos últimos años, pues ha hecho que dentro de esos mejores libros haya más mujeres. Sobre todo lo que ha habido son muchos libros o más libros sobre el tema de mujer, y ahí desde luego las protagonistas, bueno, se incrementa el número de autoras mujeres. Pero esto sobre todo es muy importante, luego creo que Rosa María lo ampliará un poco más. Es muy importante decir que las mujeres escriben de todo, o sea, en el ensayo escriben de todo, absolutamente de todo. Lo que pasa es que cuando trata temas de mujeres, generalmente son mujeres las autoras, pero no debemos encasillarlas solo en libros de mujeres o relacionados con el feminismo. El otro apartado que analizamos fue el origen de las autoras. Aquí encontramos que hay un 59% de autoras españolas en los libros, pero hay una editorial, que es la editorial Catarata, que es que destaca tanto en el porcentaje de autoras españolas, que es un 89%, sobre las demás, sobre el porcentaje que tienen las demás, que lo que hemos hecho es exceptuar, o sea, hacer un nuevo análisis exceptuando la editorial Catarata, y lo que hemos visto es que entonces desciende a un 41%. Y en el caso de las revistas, el 57% son de autoría de mujer. Aquí pasa lo contrario, si exceptuamos Le Monde Diplomatique, lo que ocurre es que asciende al 83%, o sea que en revistas hay mayoría de mujeres, de españolas, y sin embargo en libros hay mayoría de extranjeras. Cuando en el análisis de origen de las autoras lo hemos hecho sobre el 20%, o sea, sobre ese 20% de autoras. Creo que esto se entiende bien, pero quería remarcarlo un poco más. Y en el caso de los mejores libros del año, de no ficción, lo que vemos es que hay un 52% de autoras españolas. El porcentaje en este caso de la selección de libros no hay diferencia apenas, luego lo veremos en un gráfico con que sean autoras o que fueran autores. Bien, ahora ya voy a presentaros un poquito los datos en relación ya por diferentes editoriales de libros, o sea, focalizando un poco más. Lo que vemos en esta diapositiva sobre el total de 20%, pero vemos que el porcentaje es entre un 5% de alianza y un 36%. Esa es la horquilla en la que oscila, es decir, ninguno llega a lo que entendemos por equilibrio de género o equilibrio de sexo, que sería un 40-60, ninguna editorial. Pero sí que vemos dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, Paidós, Siruela y Catarata, que está entre el 30 y el 40%, o sea, entre 32 y 36, y el resto que ya bajan del 20%, que en este caso el que más alto tiene es un 17%. Esto podría deberse, bueno, podría tener relación pues eso, con la internacionalización de determinadas editoriales, es decir, que buscan más temas más internacionales y que debido a eso probablemente también el porcentaje de autoras en este caso sea más bajo, que sería el caso de Anagrama, Taurus o Alianza. Sin embargo, aquellas editoriales con mayor producción en temas más nacionales, pues sin embargo encontramos que hay mayor porcentaje de autoras, como es Paidós o Catarata. Bien, en el origen veíamos que era el 59% de españolas, que baja al 41% cuando exceptuamos del análisis a la editorial Catarata. La horquilla se baraja entre el 18% de Siruela y el 89% que decíamos de Catarata. Pero bueno, prácticamente todas están por debajo del 50%, excepto Anagrama y Debate, que están en un 50%, como podemos observar. Con respecto a los mejores libros de no ficción en la prensa, aquí tenemos los porcentajes que hablábamos inicialmente, que era un 40%, o sea, aquí sí que hay equilibrio de género en esta selección de estos años.
sobre todo el mundo, la vanguardia y el país, fijaros que el porcentaje, el mundo de la vanguardia es un 52 y el país un 45, o sea que es bastante, bueno, no bastante elevado, y lo que hace descender la cifra media es ese ABC. Aquí simplemente sí que quería destacar que en el año 2017 hubo solo un libro seleccionado de mujer, de autora, que fue de Ana Caballé, el de Concepción Arenal, La caminante y su sombra, como Ana Caballé, además es la presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas, pues he querido, permitiréis que lo destaque. Como vemos en la segunda gráfica, entre autoras y autores españoles o no españoles, o sea, extranjeros, vemos que apenas hay diferencia, o sea, el porcentaje es muy similar tanto si hablamos de mujeres como si analizamos el de varones. Aquí lo hemos hecho porque el número de mejores libros de no ficción no era tan elevado como en revistas o en libros, y eso nos ha permitido hacer este pequeño análisis. Bueno, en artículos en revistas también ya veíamos que era el 20%, entonces destaca sobremanera Isegoria, y aquí sí que quiero hacer un pequeño comentario, y es que Isegoria en el año 2017 publicó un monográfico sobre Judith Butler, y lo que ocurrió fue que prácticamente todos los artículos, excepto uno, eran de autoría de mujer. Y recuerdo lo que hemos hablado anteriormente, que hablan o sea, tratan todos los temas, pero es verdad que cuando hay un tema relacionado con mujer, sea una biografía, sea tal, pues generalmente son las autoras las que son más sensibles a este tipo de temas o las eligen más. Por ello, bien, aquí también vemos que podemos distribuir en dos grupos los resultados. Por un lado, los mayores, aquí es un poquito más bajo, es entre el 20 y el 30%, es más bajo. Y por otro lado, las cuatro restantes, que son 15, 10 y 8%. Y aquí, bueno, pues sí que nos hizo pensar y nos preocupa bastante, que parece eso que son las editoriales o las más progresistas los que tienen, como vemos, los porcentajes más bajos. Perdóname un segundo, Pilar. Recuerdo a todas las participantes otra vez, por favor, que silenciéis el micrófono, porque hay alguna que está causando interferencias, por favor. ¿Sigo? Sí, perdona. Vale. Bueno, también veíamos que, por ejemplo, las revistas con lengua propia, l'Avenç, Catalán, Grial, en gallego, pues bueno, los porcentajes también son bajos. O sea, en fin, que eso que parece que no tiene que ver, ¿no? La lengua propia con que hubiera un aumento de autoras, ¿no? Sigue siendo bajo. Bien, con respecto al origen de las autoras de revistas de ensayo, vemos que el 57% son españolas, excluyendo Le Monde Diplomatique, se eleva al 83%. Le Monde Diplomatique, como imaginaréis, pues son casi todas en lengua francesa, bien de Francia o bien de colonias o de países que hablan francés, excolonias. Entre el 2%, la horquilla aquí está entre un 2%, que es Le Monde Diplomatique, fijaros la cantidad de autoras, la pequeña cantidad de autoras españolas y cuántas extranjeras hay aquí en esta revista, y el 100% de Grial e Historia Social. En todas, la relación de españolas es muy alta, está por encima del 50%, como podéis apreciar aquí en los resultados. Y un poco siguiendo en la línea de lo que ha comentado Rosa con respecto a los premios, pues lo que vemos es que en premios las mujeres, los porcentajes son igual o incluso menores que los datos que nos han salido en el estudio. En números absolutos, ningún premio alcanza 10 mujeres y la horquilla está entre un 6 y un 20%, es decir, que es muy, muy bajo. Como podemos ver, solamente en literatura dramática es un 10% y en ensayo es un 10%, solo creo que 4 mujeres lo han obtenido. Bueno, y esto ha sido el estudio, y no sé si queréis luego preguntar cualquier cosa. No he querido extenderme mucho más para que hubiera tiempo también para el debate.
Y bueno, deciros que está publicado, no sé si lo has llegado a decir Alejandra, el estudio este lo presentamos por primera vez en enero en Metalibrería y bueno, debido a la pandemia pues se difundió lo que se ha podido, pero no tanto como nos hubiera gustado, pero la publicación podéis acceder a ella en la página web de Clásicas y Modernas y bueno, si alguien lo quiere en papel, no sé si ha quedado algún ejemplar porque también se publicó en papel y os lo podríamos también hacer llegar más adelante. Vale, sí, yo he puesto el enlace del estudio, que está también el PDF, para que lo pueda acceder quien quiera. Con la web también del proyecto de Bibliotecas en Igualdad, también para quien lo quiera consultar. Yo que antes me preguntabais, pues mi opinión de investigadora, yo solo hice parte del 2018 y parte del 2017. Pero sí que me resultaba muy llamativo algunos resultados como los que has destacado de alianza, por ejemplo, en el 2018, que solo es un 4% o un 5%, o anagrama, que en la colección de argumentos ni siquiera llega a haber ninguna autora. A mí eso me resultó muy llamativo. Vale. Es verdad que también habría que... Alianza y anagrama en algunas colecciones 0 mujeres. Sí, justo. De anagrama ya me han dicho que no varias veces, desde luego. Sí, justo anagrama en la colección de Mandaba argumentos al no hay premio, ninguna. pero también propuestas que le hice este año, igualmente a la mierda. Vale. Sí que también efectivamente destacar que las mujeres pueden hablar de cualquier tema, pero también me resultaba un estudio muy interesante, por ejemplo, realizar un estudio comparativo entre un estudio, por ejemplo, de economía, pongamos, escrito por una mujer y escrito por un hombre, del mismo tema, a ver efectivamente la aceptación que tiene entre los lectores, porque efectivamente los hombres suelen leer a hombres y no tienen tan esa confianza en las mujeres como líderes intelectuales en temas como la economía, la política, la ciencia, pero que sí que escriben sobre ello. Sí que también me parece que ese número de publicaciones femeninas aumenta ligeramente, es probable que no sea una diferencia muy significativa, pero aumenta ligeramente porque hay ensayos que son reediciones de ensayos que no son de autoras actuales, son de Virginia Woolf, de Simone de Beauvoir, de autoras clásicas feministas que se reeditan todos los años y que eso también aumenta ligeramente el porcentaje de ediciones o de ensayos editados por mujeres, pero que el número descendería un poco si quitáramos esas reediciones y analizáramos solo las autoras contemporáneas que se editan. Sí. No, que lo que quiero decir es que con respecto a los temas es que es un poco, en cuanto una mujer destaca en un tema, enseguida se la intenta arrinconar en el tema de mujeres. Sí. O sea, da igual que una filósofa, por ejemplo, tenga muchos ensayos sobre diversos temas, o una historiadora sobre diversos temas, que si ha publicado un libro sobre temática de mujer, a partir de ahí se dice, perfecto, es una pensadora feminista y sus temas interesan solo a mujeres. Y entonces se le aparta de lo que es la temática general. Incluso, por ejemplo, vuelvo al tema de filosofía, ¿no? Pues en metafísica, que ya no se estila, o en epistemología, pues, o en lógica estaría menos, pero en temas como aspectos como la ética, entonces que parece que es muy femenino eso de la ética, de preocuparse por los demás, entonces ahí se les deja un poco que suban a las filósofas. Si repasamos un poco, pues incluso si vemos, por ejemplo, la misma Amelia Valcárcel o Victoria Camps o Adela Cortina, algunas han publicado más sobre feminismo, o Adela Cortina, ¿no? Por ejemplo, pero es el tema de la ética. Incluso no es porque la ética sea inferior, pero bueno, sí que parece que
que es deslizarlo a ese terreno. Y por otro lado, incluso cuando se logra, y muchas veces gracias a Clásicas y Modernas, a ser el pepito grillo de decir a los periódicos, oye, que nos sacáis entre los mejores libros de no ficción, nos sacáis a mujeres. Entonces se les ve la voluntad. Incluso en algún año pues es al 50%, incluso en alguno casi el 60%, pero se les ve la voluntad de tal modo que entonces dice, vamos a ver qué han publicado las mujeres. Y entonces los que ponen suelen ser libros sobre temática feminista. Sí, 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 eso es verdad que se da mucho, sobre todo en las listados de periódicos, que la inmensa mayoría son o escritos sobre feminismo o sobre mujeres. Exacto, sí. Las Sí. mujeres hablan sobre mujeres, entonces que incluso pues cuando tenemos esa sensibilidad de decir, es verdad, o sea, no podemos poner que el 80% de los mejores libros publicados son solo de hombres, vamos a poner, pero cogen de esa parte. Otra cosa que quería decir es que efectivamente las lenguas propias no inciden. Sí que había algo en cuanto que cuanto más cercana es la editorial, por ejemplo, en Catarata, que se centra más en autores españoles, sí que se recogen más autoras. En este caso, en las dos revistas que hemos visto, la proporción de autoras sube un poco con respecto a lo que puede ser Claves de la Razón Práctica, bueno, que es una revista vamos, excelente, pero después te encuentras con que, bueno, es un 5% de autoría y el problema es, entonces, ese es el panorama intelectual, eso es lo que pintamos las mujeres en el pensamiento, en el panorama intelectual. En las lenguas propias tiene el hecho de la cercanía, pero no obstante, aunque las dos que hemos seleccionado mejoran un poco la proporción, yo he estado mirando otras y de la misma Comunidad Valenciana y no incide para nada, son otras variables. Solo quería puntualizar un poquito estas dos cosas. Vale, yo también quería preguntaros a vosotras si este estudio, ya cuando lo termináis y se publica, si lo hacéis llegar a las editoriales para que se enfrenten a los números, a los resultados, o qué tipo de difusión hacéis del estudio. Aunque entiendo que es verdad que este año con la pandemia pues ha sido todo un poco complicado. Bueno, de hecho, bueno, sí se presentó, después se hizo la nota de prensa, la difusión a asociaciones culturales, a medios, etcétera, y después, por supuesto, se ha colgado en la página web para... se ha transmitido también a la Dirección General del Libro, al Observatorio también de Cultura y para incitar y a diversas universidades para incitar a que ese estudio se haga de una forma pues más exhaustiva y con más medios, porque bueno, bastantes Clásicas y Modernas con lo poquitas que somos lo que hemos podido hacer. Entonces, esa difusión se ha hecho y se ha mandado también a las editoriales, lo cual resultaba a veces violento porque se lo enviabas a lo mejor a conocidos y amigos y claro, pues alguna se ha molestado un poco diciendo que, caray, pero es que a mí no me llegan, o sea, es que esto no está, porque yo las menos. Normalmente, como los resultados eran tan malos, aquellos que superaban el 20%, casi les felicitábamos y les animábamos a decir, mirad, mirad, lo habéis superado, o sea, un poco más y ya vais subiendo. Y entonces había alguna que se sentía como muy orgullosa diciendo, mira qué bien, estoy por encima de la media. Todavía falta mucho. Yo creo que hemos contribuido dentro de nuestras posibilidades a que tomaran conciencia de que, porque muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? O sea, de hecho, hasta que no hicimos el estudio, a mí si me llegan a preguntar por algún editorial y tal, ¿creéis que hay más? No hubiera sabido que la proporción era esta. Entonces yo creo que hemos contribuido a sensibilizar un poco a las propias editoriales y desde luego las que estaban por encima de la media, las respuestas han sido muy positivas de decir sí, somos conscientes y vamos a intentar que nuestra visión del panorama de la cultura pues sea un poco más equilibrado. También se han difundido bastante desde el proyecto Bibliotecas en Igualdad.
Ahí también, bueno, se está tejiendo una red, de paso aprovechamos para comentarlo, ¿no? Se está tejiendo una red por toda España de bibliotecas en igualdad, de adhesiones de instituciones y también directamente, bueno, tanto bibliotecas públicas como privadas, no solo... Y bueno, biblioteca a biblioteca, pasito a pasito, pues vamos formando también una red de bibliotecas y también ahí se ha difundido el estudio, ¿no? Todo lo que se ha podido, pero bueno, llevamos poco tiempo, ¿no? Y también quiero decir que para mí ha sido una sorpresa tremenda el porcentaje tan bajo de autoras en ensayo, porque pensaba que era más, o sea, cuando vas leyendo y vas... Y es duro, ¿eh? Luego, o sea, quiero decir, cuando vas leyendo sí que vas, quizá porque también tenemos ese pequeño sesgo, ¿no? De leer más de autoras nosotras, ¿no? Y luego cuando, sin embargo, ves todo el listado de revista tras revista que yo tenía delante, iba diciendo varón, 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 pero ¿dónde están? ¿Dónde están que no las encuentro, no? Y relacionado con eso es muy interesante, me ha parecido también el que hemos podido incluir en la publicación, al final, en texto, todos los títulos con las autoras que hemos trabajado durante esos años, o sea, que ha habido esos años en la selección que habíamos hecho. O sea, que está en el anexo están todos los artículos y todos los nombres de las autoras que han escrito esos artículos. Y es también interesante porque en algunas de las revistas, como sabéis, pues algunos se sigue pagando, pero otros se han quedado libres, ¿no? Por el paso del tiempo, y entonces se tiene acceso en algunos casos al artículo, por lo menos a los resúmenes, y creo que eso también ayuda a difundir la labor de los ensayos de autoría por mujeres, ¿no? Sí, ayuda mucho a la difusión. Sí. Y una de las cosas que hemos reiterado a bibliotecas, al ministerio, es que es fundamental que aparezcan los nombres de las autoras, porque muchas veces si aparecen iniciales tanto en los artículos como en los catálogos de las bibliotecas, es imposible tener datos desagregados por sexo, y sería imposible también realizar este estudio. Es importante en ese sentido. Y lo que comentaba también Pilar de Bibliotecas en Igualdad, que bueno, tenemos más de 200 bibliotecas que han firmado el acuerdo, el convenio, en diversas universidades también. Cuando nos piden algunas bibliotecas, pues bueno, listados o tal, hemos compuesto un listado de las 50 imprescindibles, no solo de ensayo, sino en general, porque lo importante en este caso es rellenar las lagunas, porque de la misma manera que muchas veces no nos damos cuenta de que una cultura está sesgada, tampoco nos damos cuenta de que los reservorios de esa cultura, que son las bibliotecas, están sesgados también. Y si hiciéramos, como muchas veces hemos hecho en pequeñas bibliotecas, o sea, si fueras poniendo un punto violeta en los libros que son de las mujeres, apenas veríamos. Los vacíos son eso, y es imposible que las nuevas ensayistas tengan una constancia de su genealogía si en las bibliotecas no están los libros de las que escribieron antes que nosotras. Y lo que hemos insistido también mucho con el Ministerio a raíz del estudio, pero también previamente, incluso a través del Observatorio de Cultura, en el cual pertenece Clásicas y Modernas, junto con otras asociaciones feministas del ámbito de la cultura, es que realicen estudios ellos periódicos. Es decir, que el propio Ministerio se haga cargo, a través del Observatorio del Libro y de la Dirección General del Libro de la Lectura, perdón, que se hagan cargo ellos de hacer estos estudios de forma periódica, y que además, pues, por ejemplo, intentar que en el ISBN esté la variable sexo en el autor o autora, es decir, que se pueda poder analizar luego esa casilla, primero rellenar y después analizar esa casilla, ¿no? Para poder hacer mejores los análisis, pero sobre todo que ellos se encarguen de periódicamente hacer estos estudios y no tenerlos que hacer desde una asociación, que al fin y al cabo nuestros recursos es todo voluntarista y son absolutamente limitados. Y al respecto quería decir que los estudios por sí mismos ya cambian a veces el panorama. O sea, el mero hecho de hacerlos ya implica una cierta presión hacia esas editoriales, hacia esos responsables de revistas o hacia esos periódicos, ¿no? Y esto lo saben muy bien. Yo, bueno, estuve leyendo unos estudios de Juliana Lamont y Melinda Harvey, que son las que hacen el Stella Kaun en Australia,
y ellas mismas, por ejemplo, al final de uno de los resultados en 2018, porque lo que se ocupa el Estela Caún es de las revisiones y reseñas de libros, ¿no? Y ellas decían en los resultados de 2018, sugerían que el solo acto de contar cambia activamente el equilibrio de género del periodismo literario en Australia. Esto es lo que habían visto desde que estaban haciendo estos recuentos anuales. Ya en 2018-2019 estaban acercándose mucho más al equilibrio de género. O sea, que, Sí. es decir, que eso es importante también tenerlo en cuenta, que el ministerio ahí tiene que sacar información y tiene que hacer análisis de este tipo. Porque además la dirección del libro, el Observatorio del Libro y la Lectura encarga muchos estudios, contrata muchos estudios, o ha contratado por lo menos hasta el momento bastantes estudios anuales, pero sin embargo de género yo no encontramos ninguno. Y bueno, pues debería empezar sobre todo porque en las cláusulas de contratación incluyan ese análisis, ¿no? Que no lo incluyen. O sea, a veces ves análisis de lo más perentorio sobre lectores o sobre autores o sobre... Y sin embargo, no encuentras ninguno que tenga que ver con el género, ¿no? Y dices, ¿cómo he podido analizar esta variable que no tiene tanta importancia y esta otra que sí que la tiene, se la han dejado en el tintero, probablemente de forma inconsciente? No lo sé, pero el caso es que se lo han dejado y ahí sí que hay que incluirlo. Sí, yo creo que también que sí que sería muy interesante hacer en los estudios anuales de seguimiento, porque ya que se ha hecho este estudio, que sea como que ya la iniciativa ya se ha hecho, ya se han puesto los resultados sobre la mesa y ahora hay que hacer el seguimiento para ver si realmente se van corrigiendo las estadísticas y se va llegando a un mayor equilibrio entre autoras y autores. Al respecto de lo que decía Rosa María antes de poner la autoría, el nombre completo de las autoras, dice Jacqueline Cruz en el chat que eso es lo que le molesta del formato APA, que solo se ponen las iniciales en la bibliografía. Yo hice un máster de género y sí que recuerdo que nos animaban mucho a poner entre las bibliografías de los artículos o de los trabajos que hacíamos el nombre completo de las autoras y los autores, efectivamente, para visibilizar también la autoría de las mujeres de todas las fuentes consultadas. Eso también creo que es muy importante, empezar a visibilizarnos los nombres de las mujeres que escriben. Si ves un apellido solo y unas siglas, piensas siempre, o se piensa en general que es un hombre. Sí, exacto. Sí, eso hay que reivindicarlo, hay que cambiarlo. Yo siempre pongo el nombre también. Siempre que la revista me lo permita, digo, yo pongo el nombre completo. Sí. Sí. También os iba a preguntar qué líneas de actuación o qué medidas creéis, aunque bueno, ya habéis hablado en parte de eso, que se podrían llevar a cabo para mejorar un poco esta situación o estos porcentajes de las ediciones que ha sido tan bajo el resultado del estudio de las autorías femeninas. Yo uno de los, por supuesto, empezaría con respecto a las editoriales y a los responsables de revistas, empezaría a pedirles que se valorase desde el anonimato, en la medida de lo posible, obviamente, pero que fueran anónimos, ¿no? A la hora de valorar. Por ejemplo, Caterina Nichols, una de las autoras, en 2015, hizo un estudio porque mandó un ensayo a varias editoriales y no recibía respuesta, y entonces lo que hizo fue crear una dirección de correo electrónico nueva con nombre de varón. Entonces se hizo como dos personalidades, ¿no? Y lo mandó con dos nombres, uno de mujer y uno de varón. Bueno, pues al final lo mandó 50 editoriales el manuscrito, o parte del manuscrito. Recibió 8 veces más respuesta el nombre de varón que el nombre de mujer. Esto respecto a lo que estabas comentando y a lo que hablaba yo del anonimato, ¿no? 8 veces más respuesta, pero no solo eso, sino que además decía cómo le contestaban de diferente manera al Gmail, al correo electrónico de mujer que al de hombre, ¿no? Cuando era como mujer hablaban de hermosa escritura, bella descripción, sin embargo cuando recibía como hombre era inteligente, el escrito era inteligente, emocionante, bien construido, así que eso es lo que ella al final decía, el problema no era la novela, el problema era yo que me llamo Catherine y no me llamo
de otra manera, ¿no? Entonces el anonimato yo creo que en la medida de lo posible sería muy importante. Y luego también la paridad, el equilibrio de género en los consejos de redacción de las revistas, en los consejos de valoración, o sea, en las valoraciones que se hacen, quienes valoran los artículos tienen que ser también, tiene que haber mujeres, no solo mujeres, pero tiene que haber mujeres a la fuerza y un cierto equilibrio de género en todos ellos, ¿no? Y no, bueno, yo no he hecho un estudio muy detallado porque tampoco me parecía que era el momento, vamos a dejar que durante unos años esto vaya madurándolo, ¿no? Y como decías, no al año, pero sí a los 2 años sí que deberíamos de volver a hacer un estudio si la administración no lo ha hecho. Y bueno, pues habría que hacerlo también de quiénes son esos responsables, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? Porque en un repaso rápido yo lo que he visto es que hay mucho presidente y vicepresidente varón y sin embargo mucha secretaria y tesorera mujer. Y a veces los vocales hay paridad o no, depende. Pero presidente y vicepresidente es raro que haya una mujer. Que es en realidad, bueno, Perdonadme la un decisión. instante, quería hacer una pequeña observación de algo que he notado en los últimos tiempos, en revistas, en diarios, y es que ante cualquier clase de listado han aprendido a ser justamente eso, muy listillos. Y esto es absolutamente empírico, pero me lo encuentro con una frecuencia apabullante. Y es que las listas las construyen poniendo nombre de hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, 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 hombre. Es decir, parece como que saben que están obligados a dar cierta idea o apariencia, incluso, por ejemplo, un medio que no es nada sospechoso, tiene hasta su propio, no sé cuál sería la palabra, su propia manera de regular el tema de género, y en los artículos de opinión, hoy en el diario todos son hombres, en el diario.es. Por lo regular es hombre, mujer, hombre, hombre, hombre. O sea, es la manera de construir las listas es tramposa para que quien, como nosotras, pueda a lo mejor no estar interesado en la lectura de todo, pero echa un vistazo, en principio, cuando empiezas a mirar la lista, parece paritaria y luego no lo es. Nada, perdonadme que os haya interrumpido. Sí, 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 es así. Luego, ya nos queda muy poquito tiempo. No sé si queréis también aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de algún otro proyecto o de algún otro estudio que ha hecho la asociación, no solo ya en el ensayo, sino en el resto de la cultura, o de algún proyecto o futuro o pasado que queráis destacar o que queráis hablar de ello en los últimos minutos. Bueno, realmente es lo que hemos comentado, es la línea en todo, o sea, dónde están las mujeres en las artes escénicas. Ahora puede decirlo Pilar, porque se acaba de presentar el segundo estudio que precisamente está dentro de esa línea. O sea, hacemos un estudio y después intentamos ver si los resultados han sido algo positivos. Se ha hecho también dónde están las mujeres en la música. Puedo avanzar que tenemos interés, intención de hacerlo próximamente, empezar sobre dónde están las mujeres en los museos, no solamente en los almacenes, no solamente en los fondos, sino en las exposiciones, en el comisariado, etcétera, etcétera. Es un poco la tónica dentro de nuestras posibilidades de ir, no sé, llamando un poco la atención y decir dónde están las mujeres. Y muchas veces encontramos que en un espacio muy, muy diminuto. Pero esto Pilar lo puede comentar también un poco más. Sí, sí, a mí, vamos, me parece muy, muy interesante, lo estuvimos comentando. Entonces, están las mujeres en los museos, en las salas de exposiciones y sobre todo en las exposiciones individuales y en el arte público de las ciudades, porque es fundamental. En el arte público de las ciudades el porcentaje de mujeres, así aún, bueno, por lo menos algunos de los que he barajado en mi ciudad de origen, pues es muy bajo el porcentaje. Entonces creo que eso hay que ponerlo de relieve y hay que no sigan contratando tanta obra de varón, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Y que empiecen a pensar que también hay mujeres que hacen unas esculturas maravillosas y un arte público muy, muy, muy bueno, ¿no? Y muy
competente y que nos gustaría también conocerlo, ¿no? Y que nos adornaran las calles con esas esculturas hechas por estas mujeres, ¿no? Porque si no, al final son mayoría las mujeres en bellas artes, en literatura, en filología, en tal, y al final cuando llegas no lo veis, ¿dónde están estas mujeres? ¿No? Se han quedado en su casa, se han quedado algunas enseñando, pero se han quedado fuera del canon, ¿no? Fuera de la órbita. No vemos sus obras o no podemos leer sus ensayos o no leemos sus libros, ¿no? Casi, porque los porcentajes son bajos. Allí hay un techo de cristal auténtico en la cultura que es tremendo, tremendo. O sea, con mucho esfuerzo pasamos el 20%. El de música es que, bueno, los estudios que hemos estado diciendo los podéis todos consultar en la web de Clásicas y Modernas, pero de verdad que es tremendo. Yo la primera vez que oí hablar de estudios de cultura fue en 2009 y me quedé tan sorprendida que dije, esto es lo que tengo que hacer en el Observatorio de Cultura del Ayuntamiento, ¿no? Empezar a hablar de género, empezar a hablar de las mujeres en la cultura, porque de verdad que no es de recibo, esto no es posible, no es posible. Y bueno, en cuanto a otro proyecto más... Caso, sí, que espero que nos hagan más caso, porque en las artes escénicas, desde el primero hasta el segundo, pues no sé, ha habido un pequeño aumento, pero no hay un cambio de tendencia importante. Y ahora, hablando de proyectos de futuro que podamos hacer, también estamos con Fundaciones GAE un poco trabajando la posibilidad de este año próximo hacer algo sobre música, pero en este caso sobre música actual. Música actual, lo digo como concepto amplio, todo lo que no es música sinfónica. Y, pues no está todavía muy en detalle, no os puedo dar más detalles porque realmente lo estamos hablando en este momento, pero nos gustaría mucho porque pues, festivales de música, por ejemplo, ¿no? Cuántas mujeres hay, porque es otro campo también que no debemos olvidar también como está, ¿no? Esto en cuanto a proyectos, por cerrar un poquito el que nos ocupa ahora del ensayo, sí es importante en todos los aspectos ver la presencia de las mujeres. En el caso del ensayo, no quiero decir que sea más importante, pero no solamente se trata de un canon de nombres, sino que esos nombres construyen la verdad de una época, construyen lo que se entiende como legítimo y lo que se entiende como importante. Entonces, en ese aspecto, también cuando se hace pues una obra de teatro, también cuando se escribe una novela, pero en el caso del ensayo es específicamente, o sea, construir el mapa de la realidad, de la verdad y de la autoridad. Entonces, si la ausencia de las mujeres en ese terreno es palpable, es que esa realidad no está construida con nuestra mirada, sino con nuestra ausencia. Y decía Gloria Steinem, las mujeres hemos estado toda la vida estudiando nuestra ausencia. Pues es eso, es cuestión de saber que tenemos no solo que estudiar, sino que alcanzar esa presencia, porque si no el mundo es como de un solo ojo de Polifemo y es un mundo que no está equilibrado. Y en este aspecto pues es un 20%. Quería decir una cosa sobre lo que habéis planteado. Bueno, primero daros las gracias. Súper interesante, yo conocía el estudio, pero bueno, súper interesante todas las exposiciones. Quería decir que precisamente el martes, que es martes y 13, también hasta ahora va a haber otro debate sobre dónde están las mujeres en la música, también dentro del proyecto Bibliotecas en Igualdad. Y van a intervenir Mariluz González Peña, que es directora del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE, Beatriz Arzamendi, que es compositora, directora de orquesta y asesora de música de los teatros Canal de Madrid, Carmen Cecilia Piñero, que es investigadora musical y colaboradora de la Universidad Autónoma de Madrid, y Marisa Manchado, que será la que conducirá el acto, que es compositora y profesora y bueno, es colaboradora honorífica del Departamento de Musicología en la Universidad Complutense y es especialista en estudios de género. Quería avisarlo, se anunciará, pero bueno, que lo sepáis que el martes 13 también hasta ahora pues habrá este debate, que también espero que sea muy interesante. Lourdes, y Marisa Manchado también fue una de las participantes en el estudio de música sinfónica, sobre música sinfónica que hicimos. Pues nada, yo quiero daros las gracias, ya tenemos que acabar. Los proyectos futuros me han parecido muy interesantes, espero que se puedan llevar a cabo finalmente, a pesar de la pandemia y de todas las complicaciones que nos encontramos.
Y nada, muchísimas gracias a vosotras, muchas gracias a las asistentes y nada, si queréis decir algo más. ¿Puedo? ¿Más? Sí. ¿Se me oye? Sí. No, yo es la primera vez que estoy en contacto con vosotros, con vosotras, y me gustaría seguirlo teniendo. Yo solamente mi aportación en bueno, es una vez más que desde las escuelas, desde la educación, pues los chicos tanto como y las chicas pues hablen y que digan lo que tengan que decir y lo que tengan que pensar. Eso les puede llevar pues a hacer lo que quieran o a escribir ensayos también, claro. Claro. Sí, no, en ese terreno también hemos estado trabajando, bueno, es conocido de nuestra socia Ana López Navajas el estudio sobre la presencia de las figuras femeninas en los currículum y en los libros escolares. Entonces, si no hay referentes de figuras femeninas en los libros, las niñas ya parten de la idea de que la historia, la filosofía, las ciencias y todo es una cosa que donde solo está la ausencia. Entonces eso genera una falta de seguridad y de empoderamiento a la hora de decir, bueno, yo también voy a hablar o voy a participar en todo esto. Esos son muchos los flancos y desde luego el interés de clásicas y modernas es seguir fijándose en todos estos desequilibrios y seguir analizando este sesgo de, por desgracia, de desigualdad en el mundo de la cultura entre lo que es la producción femenina y lo que es la producción masculina. Y en eso estamos y en eso seguimos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay tiempo para hablar un poquito? Sí. Mi nombre es Pilar Catalán y quería intervenir un poquito a propósito de las mujeres en las artes visuales. Entonces, como sabéis, hace poquito que se ha clausurado en La Lonja una exposición que abarcaba unos 30 años de pintura, en la cual han participado 46 hombres y solamente 8 mujeres, 9 hombres aragoneses y 0 mujeres aragonesas. A raíz de eso hemos hecho un manifiesto, el llamado Manifiesto de La Lonja, que ha firmado un sector importante del arte y de la cultura, reivindicando y denunciando al Ayuntamiento de Zaragoza por no cumplir la normativa existente, la igualdad de género en el mundo de las artes. Solamente quería apuntar este aspecto. Gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todas y buenas tardes. Ya cerramos este encuentro aquí.